A entrar a evaluar las cadenas musculares implica que nosotros debemos identificar, por ejemplo, cuáles son las zonas de mayor tensión. Hablar de zonas de mayor tensión implica que nosotros nos debemos imaginar una postura por un largo periodo de tiempo. Ese largo periodo de tiempo va a reflejarse en puntos dolorosos que van a estar, o sea, el paciente no lo va a referir normalmente, que hay un dolor a nivel de cuello o un dolor a nivel lumbar, y nosotros debemos ir hacia el punto donde el paciente se encuentra, el desarrollo de sus actividades cotidianas y donde más tiempo esté y donde se exacerbe la sintomatología dolorosa. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo con David para que podamos mirar en dos posturas cuáles serían las zonas de tensión y por qué es que se presentan. Muchos de nuestros pacientes van a ir referenciando dolor a nivel cervical, a nivel articular, de hombro, de codo, o de columna lumbar, o de rodilla, o de cuello de pie, y vamos a decirle cuál es la posición en la que él trabaja y trabaja sus 8 horas, que es lo normalmente uno hace. Entonces, por ejemplo, acá, en la posición en la que está David, ven que siempre hay una flexión de la cabeza, y esa flexión de la cabeza implica que el paciente nos va a referir un dolor a nivel cervical. Entonces, aquí ya empezamos a valorar nuestra columna cervical y cuál es la cadena que estaría más en hipoprogramación y en hiperprogramación. Permanecer así más de 1 hora implica que ya hay un dolor a nivel de cuello. Imagínense ustedes si esta misma posición pues la tenemos durante 8 horas. Ahora, ¿en qué otras actividades o qué otros puntos dolorosos nos va a referir sobre esta misma actividad? Que tengamos un dolor a nivel de hombros, un dolor a nivel de los codos, ¿sí? Más aún porque en los escritorios deberíamos tener un escritorio que nos apoye el ángulo de confort de la articulación. Aquí deberíamos tener el miembro superior elevado y apoyado, y no apoyado sobre el brazo de la silla, que me lleve a un momento de flexión del miembro superior y con ello que se aumente la tensión de esta cadena. Si nosotros seguimos bajando, entonces aquí tendríamos un dolor a nivel de la columna lumbar por la posición permanente que es de flexión normalmente que hacen las personas cuando están trabajando y hacen una tensión sobre la columna lumbar. Si a eso le asociamos la silla o el tipo de elementos que nosotros tenemos para elaborar, deberían ser acordes a la estatura de la persona, a la actividad que esté realizando, para que no sufra nuestro cuerpo o nos llevemos a presiones sobre la columna lumbar o sobre cualquier otra parte del cuerpo que nos genere dolor. Seguimos bajando, seguimos hacia caudal, y ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La posición de la rodilla. Ahí donde está David hay una posición de flexión de la rodilla, y esa flexión permanente de rodilla va a hacer que sufra la articulación, haya una hiperpresión a nivel de la articulación, y más aún si el paciente o la persona lleva el miembro inferior hacia posterior y a un aumento de la flexión con apoyo de la punta de los pies. ¿Eso a qué nos lleva? A que nosotros debemos tener los miembros inferiores en apoyo, la rodilla más elevada que la cadera, una buena posición de la columna y la altura del computador que me permita mantener la cabeza alineada de tal forma que la vista quede a la altura de la pantalla y no como lo está haciendo David en este momento, que hace flexión del tronco hacia anterior, flexión de la cabeza en forma permanente, y esto nos va a llevar a un dolor a nivel cervical.